Buen día, mi nombre es Miriam Mondragón y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación en la UTH. El día de hoy les presentaremos nuestro proyecto con los integrantes, su servidora Miriam Mondragón, Carol Palma-Ventura y Oscar Laínez. Nuestro catedrático, el ingeniero Kevin Funes. Y en este video explicaremos las funcionalidades, la instalación, la configuración y la administración de nuestro proyecto para base de datos 1, que consiste en una aplicación que se conecta y administra una base de datos NoSQL, en nuestro caso Couchbase Server. Primero, para comenzar con la instalación, debemos buscar la página oficial de documentación para Couchbase e ir al apartado de hacer una instalación rápida, donde se nos recomienda descargar e instalar Docker Desktop. Esta es una aplicación que nos permite instalar y configurar diversas aplicaciones empaquetadas en contenedores bajo un kernel de Linux, aunque nuestra computadora sea de Windows. Como es el caso del contenedor para Couchbase Server que vamos a descargar mediante este comando en la consola, luego de haber instalado el Docker Desktop. Este comando descarga, instala y configura un clúster para nuestra base de datos NoSQL. ¿Qué es un clúster? Si lo describimos de forma corporativa, un clúster es un conjunto de servidores que funcionan como uno solo. Para nuestro proyecto utilizamos un clúster de nodo único, o sea, de un solo servidor o un solo computador. Luego de haber completado la instalación y la configuración de Couchbase Server mediante el Docker Desktop, nos debería salir el siguiente mensaje, donde dice que la configuración ha sido completada y nos da una URL y unas credenciales. Como en este caso ya instalamos el Couchbase Server y ya se inicializó el clúster por primera vez, para volverlo a iniciar, para volver a iniciar el servicio, debemos utilizar el siguiente comando: docker start y el nombre de su clúster, que para nuestro proyecto es db. En este caso no debería dar ningún error, solo nos muestra de nuevo el nombre del clúster, y ya con esto podemos acceder a la consola web de Couchbase Server mediante el URL que se nos proporciona. Así que lo pegamos en nuestro navegador y podemos acceder con las credenciales que se nos dieron. Hasta aquí es la parte de instalación. Ahora comenzaremos con la configuración. Debemos hacer dos cosas. Primero, cambiar el usuario administrador que vamos a utilizar para la aplicación y crear un nuevo bucket para guardar, en el caso de nuestro proyecto, las facturas que se irán creando mediante la aplicación. Comencemos con el usuario. Por defecto viene el usuario admin, que debemos asignarle el rol de full admin. Y como no conocemos el password, hay que resetearlo. Y eso van a ser las credenciales que utilizaremos para acceder al clúster mediante nuestra aplicación. O también podemos añadir un nuevo usuario. Solo añadimos el usuario con su nombre de usuario, su nombre y su password. Pero en nuestro caso solo modificamos el usuario admin. Luego sería la creación del bucket. Por defecto, el contenedor que descargamos desde el Docker trae un bucket llamado Travel Sample, que es para guiarnos en la estructura de los JSON Object, y ya trae bastantes documentos dentro de él, así que podemos optar por borrarlo y crear uno nuevo, o crear uno nuevo sin borrar el de ejemplo. Para crear un nuevo bucket debemos ir a añadir bucket y darle un nombre.
También podemos modificar la cuota de memoria si es necesario. Y el resto de las configuraciones podemos dejarlas como predeterminadas. Luego solo le damos a añadir bucket y podemos añadirlo. Aquí tenemos el que nosotros utilizamos para nuestro proyecto, que se llama Factor as Bucket. Si tuviésemos que comparar una base de datos no SQL con una base de datos SQL, podemos decir que los buckets son similares a una tabla dentro de la base de datos. Y los documentos son como los registros. Por ejemplo, aquí tenemos un documento de una factura con todos sus datos en formato JSON. Luego de crear el bucket, terminamos con la configuración de nuestro servidor de Couchbase. Ahora pasaremos a la administración, que como mencioné antes, se hace mediante una aplicación de Java. Utilizamos NetBeans IDE 8.2 y es recomendable tener Java 8. Se puede desde Java 6, pero desde Java 8 para poder soportar el Java SDK, que posee las librerías que tenemos aquí, que les proporciona también el Couchbase Server. Estas librerías nos sirven para tratar los objetos como cluster, bucket y así sucesivamente de una forma sencilla, facilitando la programación de un CRUD. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra clase que tiene las funcionalidades del CRUD, incluyendo la conexión, que se hace mediante las funciones de abrir el cluster y abrir el bucket. Para abrir el cluster debemos pasarle la IP de nuestro computador y el puerto que está utilizando, que es el 8091. También las credenciales del full administrador que configuramos anteriormente. Luego debemos abrir el bucket, que podemos utilizar la función del cluster.openBucket y le pasamos como parámetro el nombre del bucket que queremos abrir. Estas dos funciones se utilizan en cada una de las funcionalidades del CRUD. Por ejemplo, tenemos insertar documento, donde abrimos el cluster, abrimos el bucket y utilizamos bucket.insert para insertar un JSON document. A la función se le pasa como parámetro el ID de un documento y un JSON object. Ya luego es esta función de insert la que se encarga de crear el documento y guardarlo en la base de datos. Actualizar documento, la siguiente funcionalidad, funciona de la misma manera, solo que en vez de utilizar insert, se utiliza .replace. También eliminar documento, donde solo necesita el ID del documento y si existe, lo remueve con .remove. Si no existe, nos daría el error de que el documento no existe. Luego tenemos usar documento, que funciona también con el ID del documento y la función bucket.get. Y por último, la función de buscar todos, que es un poco diferente, pues utiliza el lenguaje de consulta N1QL propio de Couchbase, donde creamos una consulta de seleccionar todos desde el bucket que creamos que estamos utilizando. Y el resultado de este query pasa a una función que nos devuelve una lista de JSON nodos que analiza línea por línea los registros que devuelve el query para devolvernos la lista de nodos. Esas serían las funcionalidades del CRUD, que podemos verlas en ejecución. Primero, automáticamente como número de factura se pone el número 3. ¿Por qué? En el Factory Controller se utiliza una función que revisa qué documentos existen dentro de la base de datos y de acuerdo a eso nos asigna el número siguiente de factura, que en este caso es el 3. Podemos ingresar una factura con sus respectivos datos.
Podemos añadir productos y a medida se van añadiendo productos es que se va calculando el subtotal y el total con el 15% de impuestos sobre venta. Cuando ya tenemos todos los datos de la factura ingresados, podemos guardarla. Si no hay ningún error, nos dará el mensaje de éxito que la factura se ha guardado con éxito. Podemos revisar si es cierto, regresando a la consola web. Y aquí tenemos la factura número 3, con la fecha y la hora de hoy y los datos que le proporcioné mediante la aplicación. También, ahí si se fijan, el número de factura se actualizó por sí solo. Y también podemos buscar una factura. Por ejemplo, si buscamos la factura número 4 que no existe, nos va a devolver el error de que el documento no existe, que no se pudo buscar. Pero si buscamos un número de factura que sí exista, por ejemplo, el número 2, buscamos la factura y nos devuelve los datos de la factura que corresponde. Podemos revisar en la factura 2 que son exactamente los mismos datos. A partir de aquí podemos hacer dos cosas: modificar la factura o eliminarla. Si queremos modificar, por ejemplo, podríamos eliminar un producto en caso de que, por ejemplo, haya marcado mal qué producto fue el que llevó, y podemos añadir otro en su lugar, y así sucesivamente. Lo único que no podemos cambiar de una factura es su número de factura, porque eso crearía una inconsistencia en los registros. Así que podemos modificar la factura. Factura modificada con éxito. Vamos a revisar. Teníamos antes un paquete de plastilina y ahora tenemos un paquete de acuarelas. Así que la factura sí se modificó correctamente. Ahora, ¿qué tal que querramos eliminar una factura? Por ejemplo, vamos a eliminar la número 3. Primero vamos a buscarla. La número 3, que es la que acabamos de hacer, y podemos eliminarla. Factura eliminada con éxito. Vamos a revisar los registros de nuestro clúster y efectivamente la factura número 3 ya no existe. Ya no está dentro de los registros. Estas son las funcionalidades básicas del CRUD que procede de nuestra aplicación. Y también tenemos el traspaso de información entre objetos de Java, en este caso el objeto factura y el objeto producto, a objetos JSON. Por ejemplo, aquí tenemos la conversión de un objeto factura a un objeto JSON. El formato JSON puede compararse a un mapa en el que hay llave y valor. Así que podemos ir asignando cada valor o cada campo a una llave, en el que se guardará como un documento luego en nuestra base de datos. Así, para cuando nos toque buscar la factura, simple y sencillamente recuperamos el objeto o el documento JSON y buscamos los valores mediante las llaves. Las librerías necesarias para la conversión de objetos JSON ya vienen por defecto en las librerías que mencionamos antes del Java SDK. Así que, en resumen, esa sería la instalación, configuración y administración de una base de datos NoSQL en Couchbase Server mediante una aplicación de Java con registros de facturas en formato JSON. Muchas gracias.